Bien, entonces veamos la herramienta para calcular engranajes de forma reglamentada. Si vienes del curso, es porque ya adquiriste o quieres adquirir la herramienta de cálculo y deseas aprender a usarla, ¿verdad? Y si estás viendo esto por primera vez porque te interesa el tema de los engranajes, esta herramienta te será de mucha utilidad. El link de esta herramienta está en la descripción y en los comentarios. Cuando ingresen, verán más herramientas de cálculo para el diseño de engranajes. La que veremos en este momento es esto: parámetros de los engranajes cilíndricos de dientes rectos. Aquí vemos una lista de cosas que puede hacer esta herramienta. Sí, no es gratis, pero si no quieres frustrarte calculando a mano, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Cállese y tome mi dinero! Si ya tienes un nivel avanzado, también puedes usar la herramienta para el cálculo de engranajes cilíndricos de dientes helicoidales. El funcionamiento de esta herramienta es el mismo al que verás en unos segundos. La única diferencia es que esta herramienta tiene parámetros que tal vez aún no los conozcan. Estos dos son solo un complemento de las demás herramientas que permiten diseñar y crear sistemas de transmisión con engranajes. Estos los veremos cuando lleguemos a esos niveles, ¿de acuerdo? Bien, si deseas compartir tu inquietud, cualquier duda o consulta sobre el uso de la hoja de cálculo, lo puedes hacer en los comentarios o de lo contrario, al correo que te dejo en la descripción. Bueno, veamos la explicación de esta herramienta. Primero empecemos por conocer las partes y funciones y luego haremos una demostración de cómo usar esta herramienta. Entonces, yendo con lo primero, por la parte superior tenemos un panel que nos permitirá monitorear la configuración mecánica que poseen estos elementos. Y por la parte inferior tenemos el área donde se mostrará la descripción de los parámetros. En el centro, el cuadro para la introducción y el cálculo de los datos paramétricos. Y por último, la sección de información que nos permitirá entender algunos resultados según la configuración y procesos de cálculo que se esté realizando. Volviendo al panel, en ella podemos ver una ventana donde recibiremos indicaciones y detalles respecto al cálculo que se esté realizando. Y por esta parte podemos configurar el sistema de unidades, permitiéndonos trabajar con dos medidas: el métrico y las pulgadas. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente seleccionar la unidad en la que deseamos trabajar. Por ejemplo, si seleccionamos los milímetros, por la parte inferior veremos que todo el cuadro se configura al sistema de unidades seleccionado y nos muestra todos los parámetros que hemos venido estudiando y algunos parámetros adicionales, los cuales irán comprendiendo a medida que vayan estudiando el curso. Por otro lado, si ustedes trabajan con unidades de pulgadas, simplemente desmarcan los milímetros y seleccionan las pulgadas, y ahora todo el cuadro estará configurado en unidades de pulgadas. Pero la configuración a esta unidad implica tener los conocimientos y el manejo de otra norma, como la AGMA, por ejemplo. Y si esta herramienta también nos permite calcular los parámetros con base en la norma AGMA. Si observan bien, algunos de los nombres de los parámetros han cambiado, pues trabajar con otra norma implica el uso de sus propios parámetros. La explicación de los parámetros o características con norma AGMA están en otro video. Te dejo el enlace en la descripción. Además de esto, esta herramienta nos permite realizar los cálculos de forma individual, en par o en conjunto si se trata de algún sistema de engranajes cilíndricos de dientes rectos. Por ejemplo,
como los sistemas secuenciales, epicicloidales, cicloides, sistemas pendulares y coaxiales. Volviendo al panel, aquí podremos conocer la norma con la cual estamos trabajando y por este lado, en este cuadro, podremos conocer toda esta información que será mostrada aquí dependiendo de la configuración de los engranajes que se esté calculando. Por ejemplo, dependiendo del tipo de datos que se les ocurra ingresar o cambiar, aquí en el cuadro, en esta parte, se mostrará distintos tipos de información, tales como si estos engranajes están relacionados entre sí o tal vez no estén relacionados. Si estos engranajes están relacionados, aquí podremos conocer datos como la relación de contacto, conocido como coeficiente de engrane, o llamado también factor de recubrimiento. Si no tienes ni idea para qué sirve este dato, pues sirve para entrar de pleno a diseñar los engranajes. Y ya te comento que calcular este dato es algo que no querrás hacer a mano, pues este dato indica el número promedio de dientes en contacto al momento de engranar. Y si observamos la parte de la información, la recomendación dada para no correr riesgo de fallo es que la relación de contacto no debe ser menor a 1.2. Y así de esta manera, toda esta información se irá mostrando aquí según la configuración que se esté calculando. Y aquí al lado podemos conocer la distancia entre centros a las que irán ubicados el par de engranajes. Ahora, si estos engranajes no guardan relación alguna, aquí se mostrará algún tipo de información como diciendo que son individuales, por lo tanto las siguientes secciones no mostrarán ningún tipo de cálculo asociado. Y por último tenemos el botón para limpiar los datos ingresados y poder realizar un nuevo cálculo. Como ven, todo el análisis que realiza la hoja nos permite estar seguros de que si lo que estamos diseñando es correcto o no, convirtiéndose de esta manera en una herramienta excelente en las labores del mecanizado. Y para verlo en funcionamiento, ahora haremos una demostración de cómo usarlo en un ámbito real. Aquí tengo un correo de un cliente, es un trabajo pequeño y dice que necesita estos engranajes y que con estos datos que nos ha enviado dice que le enviemos una cotización. Bueno, ¿qué más dice por acá? Los tamaños de los engranajes son... Ok. También nos envía las medidas externas de los engranajes. ¿Qué más? Aquí nos dice que no sabe si están en milímetros o pulgadas y que sería mejor que un especialista vaya a traer las muestras. Y nos deja su dirección que por obvias razones no se puede mostrar. Y por último deja unos datos con el tipo de material con el que quiere que se le fabrique y el espesor de los engranajes. Creo que se refería al ancho del diente. Luego nos recuerda que le enviemos la cotización. Bueno, esto es lo que fue pedido por el cliente. Como ven, este pequeño trabajo ya fue atendido. Entonces, ¿cómo es que procedemos a usar la hoja de cálculo? Bien, lo primero que debemos hacer es obtener los datos necesarios y observando el pedido nos damos cuenta que no conocemos con qué norma y sistema de unidades han sido diseñados estos engranajes. A pesar que el cliente nos brinda unas medidas en milímetros, recordemos que los milímetros se pueden pasar a pulgadas, por lo tanto, estos engranajes en realidad podrían estar en pulgadas, no lo sabemos por ahora. En consecuencia a esto,
También desconocemos con qué ángulo de presión han sido tallados estos engranajes. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Nos vamos a traer las muestras? Claro que no. Te comento que para fabricar estos engranajes no fue necesario ir a traer las muestras como pensaba el cliente. Pues para eso tenemos la hoja de cálculo que también nos permite solucionar este tipo de problemas mucho más rápido. Entonces, lo único que conocemos son los datos. Una vez obtenidos los datos básicos como el ángulo de presión, el número de dientes y el módulo, simplemente los ingresamos en los cuadros verdes. El resto no hay que tocar nada, solo los cuadros verdes, ¿de acuerdo? Bien. Ingresando datos, para el piñón engranaje 1, el número de dientes es 18 según el pedido. Ponemos 18. Como no conocemos la norma y el sistema de unidades con el que han sido diseñados estos engranajes, seleccionamos cualquier sistema de unidades. Bueno, aquí ya lo tenemos configurado en milímetros. Si seleccionamos ambos, todo se pone en blanco y nos muestra un mensaje diciendo seleccionar solo un sistema de unidades. Entonces desmarcamos las pulgadas y ahora sí tenemos la configuración seleccionada. Por teoría, sabemos que el diámetro exterior es igual al módulo multiplicado por la suma del número de dientes y una constante 2. Entonces, si tenemos 18 dientes más 2, esto nos da un total de 20. Y para llegar a 40 milímetros, que es el diámetro exterior, quiere decir que al módulo no le queda otra más que ser 2. Ponemos 2. Como no conocemos el ángulo de presión, por teoría sabemos que lo más común es 20 grados. Ponemos 20 a modo tentativo y con esto obtenemos todos los parámetros de este engranaje y podemos corroborar que efectivamente nos da 40 milímetros en el diámetro exterior. Y aquí en el panel de monitorización nos indica que estamos trabajando un solo engranaje y que para calcular los demás datos pues falta información. Entonces, si calculamos los parámetros del engranaje 2, completando con el mismo ángulo de presión, el número de dientes que es 42 y el mismo módulo, podemos observar que ahora sí nos indica el tipo de configuración que estamos calculando, la relación de contacto entre ellos dos y la distancia entre centros a las que irán ubicados este par de engranajes. Y también lo podemos ver en esta parte de la tabla. Ahora, si cambiamos algún dato que difiera con el ángulo o el módulo, por ejemplo, si cambiamos el ángulo, nos indicará que son engranajes individuales y que estos no tienen relación alguna. Por lo tanto, no podrán engranar. Y como no pueden engranar, no existirá distancia entre ellos. Pongamos sus valores originales. Ya tenemos el pedido del cliente, ahora a fabricarlos. Bueno, ya fue entregado, ¿no? Así es que nos evitamos ese trabajo. Sé que te estás preguntando qué hubiese pasado si hubiéramos seleccionado las unidades de pulgadas. Veamos qué sucede. Quitamos los milímetros y seleccionamos las pulgadas. Y de inmediato la hoja nos muestra datos muy diferentes. Pues hay que tener cuidado con los datos que hemos ingresado, en especial con el módulo que ahora no se llama módulo, sino paso diametral. Y es porque ahora esta hoja está trabajando con la norma AGMA y el sistema inglés. Por ende, el módulo ahora llamado paso diametral ya no será 2, sino su equivalente que es 12 en esa norma. Ponemos 12 y de igual forma no llegamos a obtener el resultado del diámetro exterior.
Y si tratamos de convertir esto a milímetros, obtendremos un total de 42.33 milímetros, que tampoco es el diámetro exterior indicado, dando por hecho que estos engranajes están diseñados en base a la norma ISO y el Sistema Internacional de Unidades SI. Volvamos a los milímetros y el módulo lo cambiamos por 2. Hasta aquí el trabajo está terminado. Como puedes observar, la herramienta es muy práctico, eficiente y sencillo de usar. Ahora, elevando el cálculo a un nivel más profesional, vamos a suponer que estos engranajes fuesen un sistema epicicloidal. Bueno, esto último se ve en el tema de engranajes epicicloidales. Pero veámoslo para que no se queden con la intriga. Si completamos el engranaje interno 3 y si los números de dientes cumpliesen la relación de cálculo que define a un sistema epicicloidal, o sea, esto de aquí que nos dice que para todo ángulo y módulo que pertenecen a los engranajes 1, 2 y 3, si el número de dientes del engranaje 3 es igual al doble del número de dientes del engranaje 2 más el número de dientes del engranaje 1, entonces estos conformarán un sistema epicicloidal. Entonces, con esta condición podemos deducir que para que todos estos engranajes conformen un sistema epicicloidal, el número de dientes del engranaje 3 debe ser igual al número de dientes del engranaje 1, que es 18, más el doble del número de dientes del engranaje 2, que sería 84, dando un total de 102 en el engranaje 3. Y manteniendo los ángulos y los módulos, efectivamente nos dirá que es un sistema epicicloidal. Pero si cambiamos un dato que difiera en cualquiera de ellos, por ejemplo aquí, nos dirá que son engranajes individuales, o sea que no tienen ningún tipo de relación entre sí. Volviendo a sus valores originales, si cambiamos el número de dientes y al estar con el mismo módulo y ángulo, pero al diferir de la relación de cálculo que define a un sistema epicicloidal, y al no saber qué tipo de sistema estamos diseñando, nos indicará que son engranajes individuales. Por lo tanto, el cálculo en las siguientes secciones no estarán relacionados necesariamente. Esto se aplica para las demás condiciones y combinaciones que puedas imaginar. Por ejemplo, si se te ocurre trabajar con solo el engranaje 2 y el engranaje 3, porque simplemente quieres reparar o fabricar solo ese par de engranajes, también mostrará un mensaje dependiendo de los valores que se ingresen. Si tienen ángulos iguales y módulos iguales, y el número de dientes dentro de la relación de cálculo que define a un sistema epicicloidal, dirá que es un par epicicloidal, a pesar que le faltan datos al engranaje 1, ya que el programa evalúa los datos de estos tres engranajes para saber qué es lo que está calculando. Si hay alguna variación en los ángulos o los módulos o el número de dientes, pues dirá que son engranajes individuales, que faltan datos o que no están relacionados algunos de ellos. Y si cambiamos el número de dientes por datos que están fuera de la relación de cálculo que define a este par epicicloidal, enviará algún comentario diciendo que es una cicloide, que son individuales, o que la relación de contacto entre ellos es menor que lo recomendado, que es negativo, complejo, o tal vez no exista el par de engranajes que estás calculando. Y aquí en el cuadro podemos consultar las razones de cada información calculada, y de esa forma verificar si están en lo correcto o modificar lo que creas conveniente en los engranajes. Así de sencillo es usar esta herramienta, permitiéndote realizar tu trabajo mucho más rápido y asegurándote un cálculo correcto. Te recuerdo, el enlace a la página de descarga está abajo en la descripción.
Disfruten la hoja los que ya lo tienen y los que no, que esperan para obtenerlo.